3. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas noches, sean súper bienvenidos. Ahí voy, ahí voy. El de los camotes. Camotes, check. Por favor, check. Hola, súper bienvenidos todos a este hijo de su madre. Perdón, pero justo en este momento tenía que pasar el camoteo. Yo les dije que se esperaran, pero Justo en este nunca me momento. hacen caso. Los camotis. Si no pasa el Ay, que la otra vez me compré sin albur Ah, un plátano con el señor de los camotes. ¿qué tal? Y estaba re bueno, hace mucho que no me Esos son comía bien buenos, uno. la verdad son bien buenos. Uno así, mucho tiempo que no me lo comía. Sean súper bienvenidos. Señor productor, ¿cómo está usted? Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Yo bien bonito, la verdad. Ah, Ay, ajá. ah, Ahora resulta. Ay, ajá. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya estamos en Periscope, estamos en Facebook, todo muy bien. La semana pasada no estuvimos. No. Bueno, estuvimos. Bueno, sí estuvimos, pero no transmitimos. Porque estamos celebrando. Exactamente. celebrando. Celebrando. Fue 15 de El septiembre cumpleaños de de Porfirio Díaz. El cumpleaños de Entonces, Porfirio Díaz, el 15 de siempre hay que septiembre. celebrarlo. Exacto. Estábamos Se celebra- celebrando. Se celebra a lo grande el cumpleaños de Porfirio Díaz, entonces. Como debe de ser. Como debe de ser, la historia lo marca. La historia nos dice que. Vamos. La historia nos dice que hay que celebrar el 15 de septiembre y que dicen por ahí que también se celebró o se celebra cada año la independencia de México. Que en realidad eso es un error hasta cierto punto conceptual. ¿Por qué? Porque en realidad no deberíamos estar diciendo que celebramos la independencia de México, porque la independencia de México fue muchos años después, un 21 de septiembre de 1800, no, de 1821, 1821. en 1821, pero no me acuerdo exactamente la fecha. Ah, no. Perdón, que no estaba no hay, confundiendo el 21 y tantos, no, fue en 1821. pero creo que no está No, claro que sí, fue cuando se firmó el acta de independencia. Pero no es clase de historia, nada más es mero estar chingando, nada más. Pero Bueno, se supone que así sí fue el es. 21 de septiembre. ¿Sí fue el 21 de septiembre? Ah, entonces dice la señorita que sí. Señora, oye. Ah, la señora. Pues en Ok. realidad sí tendríamos que estar celebrando no la independencia de México, sino el inicio del movimiento de independencia. Y hasta días después, Así ¿no? es. la independencia de México. Qué bueno. Y no el 206 aniversario. Ya es cosas. Los historiadores marcan que el 15, bueno, más bien ese fue el pretexto de Porfirio Díaz para pasarlo al 15, Ajá. que es cuando Hidalgo llega y empieza a planear todo para el día siguiente. Pero Y que es el 16 Pero, a las pero, 6 de la mañana. el otra vez yo leía que eso es como un hito histórico, que en realidad Sí, es desde, mito porque no- desde antes de Porfirio Díaz ya se celebraba en la noche del 15. Ajá. Eso, ojo, eso es lo que lo escucho. Eso es Sí. lo que dicen. No lo sé, ay, el libro histórico de... No, O sea, El superhistoriador. No, hay registros no hay registro, en no. donde él, No. en donde él Ay, realmente dicho fue el eso. 15. De Ay, hecho, fue el gatito. 16 a las 6 de la mañana cuando llamaba a misa y cuando más gente pasaba por el pueblo. Exacto. Y no fuera, y obviamente no gritó Viva México porque México todavía no existía. Así Pero es. empezó Viva a dar la- el discurso de Ay, muera los el mal tributos, gobierno, no sé qué, viva la Virgen de esclavitud. Guadalupe. Estaba yo escuchando un video, porque además, cada 15 de septiembre, y no es que sea el tema de hoy, nada más es como un mero breviario cultural. Claro que sí Les te estamos leemos. introduciendo Sí, el tema. sí te leemos, por supuesto que sí. ¿A quién sí leemos? No vi el nombre, pero No, sí. bueno, es sí que los sí me leemos. leen, sí te leemos. Ah, dice, sí Ya. me leen, lo que no leo es el nombre porque está bien clarito. Pero Vicente Fernández, fíjense nomás. ¡Ay, Chente mira! Fernández. No, Chente Fernández. no sé si escucharon a este alcalde de Coahuila, ¿Cahuila? súper ebrio, dando el grito de la independencia. Sí, claro. Y entonces hay una parte que dice, ¡Viva Sí, nuestra mamá María Guadalupe Virgen! Algo así.
Ajá. Pero peísimo está el hombre. Fue increíble, increíble, la verdad. Dicen, Siempre hay. nos dicen por acá, concentrados en el tema, please. Ok. Claro que sí, estaremos Ay. concentrados en el tema. Ay, Martui, algo. Martui todo Jazz. eso. Sí, Pues bueno, efectivamente. justamente el día de hoy, ya teníamos como varias semanas, ¿no? Platicando acerca de, pues, este asunto de las parejas y que la independencia. Y a razón de eso, lo comentábamos en la semana y ya también para hace varios días, de si realmente estas personas que ya son treintonas o veintitantos años, ya terminaron una carrera, ya están casados, tienen hijos tal vez y demás, pero que siguen viviendo en casa de los papás. Yo creo que, perdón que interrumpa, pero independientemente de que hayan terminado o no una carrera, Por poner un ejemplo. Sí. no, pero ¿qué tan independiente puede ser, digamos, a partir de la mayoría de edad? Le están mandando un beso, Yumis, a peludos, le están mandando besos. Un cigarro. Ah, No es que no me hace. No. Me levanta la trompa y yo. Pues Pues bueno, pero rápido porque estamos al aire. Estamos al aire, exacto, estamos O sea, en programa. Ándale, toma. Pero bueno, yo comentaba ahorita, yo creo que a partir de la mayoría de edad, que es cuando todos nos sentimos ya grandes y queremos ser La independientes. mayoría es una pausa. Sí, pero al final del día, la mayoría de edad te da el permiso para hacerlo, sin necesidad de, valga la redundancia, de pedir permiso a nadie, se supone, ¿no? En teoría. Ajá. En teoría, ajá. O sea, ya legalmente hablando, no tienes por qué solicitar autorización a un tutor, a un Exacto. padre, ¿no? A un padre de familia, una madre de familia. Ni a un padre, ni a una madre, ya eres, ya tienes la edad suficiente como para hacer las cosas por ti mismo, ¿no? Exacto. Esa es la teoría. Que a mí, insisto, esta parte de la mayoría de edad siempre me ha parecido que es una gran ironía, por llamarlo de una manera, porque en realidad no es como que hoy tengo 17 años y a las 12 de la noche que cumplo 18 ya. O sea, ya soy lo suficientemente maduro, ya soy económicamente independiente, ya puedo ir. Me parece que es como muy absurdo el tema de la mayoría de edad. Sí, Sí, la ¿no? mayoría de edad básicamente es, adquieres los derechos y obligaciones del ciudadano mexicano. Sí. Así es, exactamente, ¿no? Eso sin duda alguna. Pero- pero Una cosa es que sí, a los 18 años no adquieras esta independencia y demás, ¿no? Pero me llama mucho la atención estos hombres y mujeres que pueden tener 30, 35, 40, qué sé yo. Yo de hecho hablaba yo con un amigo hace poco y que debe de tener alrededor de los 35 años más o menos. Le decía, hola, ¿cómo has estado? No sé qué, ¿dónde vives ahora? No, pues sigo viviendo en casa de mis papás. Y yo, ok, no es porque esté mal, no va por ahí, sino, si de pronto nos preguntamos, ¿qué tan independiente puede ser alguien? Ajá. O sea, no, ¿qué tan independiente se puede nombrar uno? Decir, sí, yo soy independiente. Sí, yo viendo, yo. Cuando aún vives, poniendo este claro ejemplo, en casa de tus papás. Exacto. ¿Y qué significa ser independiente estando en casa de tus papás? Aún viviendo en casa de tus papás, lo cual, como Yo lo en Facebook dijimos, estoy bastante bien. sí, en Facebook sí, no sé si nos estamos viendo en Facebook, creo que no. ¿Qué entendemos cada uno de nosotros por independencia? Ajá. Porque me parece que en el estricto concepto, ninguno somos independientes, aunque vivamos solos, porque dependemos, ¿no? Para poder pagar la renta, de que pues alguien me pague por un trabajo y, o sea, insisto, o sea, a ver, ahora, si yo trabajo, por eso, a ver, si yo trabajo, gano mi propio dinero, me compro mi propia comida, no pido permiso, etc., aporto a la casa de mis papás y demás, entonces, hasta cierto punto puedo decirme que soy independiente, pero no tengo
pero no tengo la capacidad para irme a vivir yo solo y entonces sigo viviendo a expensas del hogar, dígase casa, dígase estructura, de mi familia. Claro. A eso me refiero, a decir, puta, pues es que realmente nunca te vas a independizar como tal, a eso me refiero. No sé si me la estoy prolongando demasiado. Sí, ya es Sí, saca demasiado. para- Sí. A ver, Ajá. de entrada, hoy estamos saliendo por mente abierta. ¿No? No Aquí, Ay, no lo hice en aquí- lugar de tertulia. no, ¡Ah! no, Se me hace no, que estoy espera, desde Jaime. en Periscope estamos saliendo por mente abierta. No. Sí, No. sí. No estamos saliendo por No. lugar de tertulia. Algo está pasando. Algo Algo está hicimos muy pasando. mal. Y se me hace que. No, en Facebook sí debe estar por lugar de. ¿No? No, yo creo- O sea, ¿por qué? ¿Dónde estamos? No sé. ¿quién soy? ¿Alguien sabe dónde estamos? O sea, que A ver, alguien nos diga dónde estamos saliendo por mente abierta. Gracias por acompañarnos. En Twitter Periscope estamos saliendo por mente abierta. Ajá. Entonces, por favor, acompáñenos, síganos ¿Y en acompañando. Facebook? No estamos saliendo en Facebook. Pero Ahora, yo estoy... Ah, ya vi por qué no. Espérame. Porque todavía no le damos transmitir a Facebook. No inventes. sí, no, bueno, hoy sí Transmitir. tuvimos un problema. ¿Ahí estamos? Ya. Hola, buenas noches a todos. Hola. Ahorita Estamos teniendo un poco de problemas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos en Facebook. Misterios de Hola. la tecnología. No, hoy sí Sí, ¿dónde estás hecho? hoy sí estuvimos lúcidos. No, bueno. Sí, No, me no, acuerdo. bueno. Ya. Bueno. Ok, iniciamos nuevamente. Estamos hablando de qué tan independiente se puede ser viviendo en casa de mamá y papá. El día de la independencia, la semana. Ah, no, eso ya pasó. No, eso ya pasó, Claro. sí. Claro. Centrémonos, nos dijeron. Pero Ok. bueno. Decía el peludo hace un momento que nunca realmente se es independiente porque dependemos de que nos paguen un sueldo para vivir y entonces le dimos 3 golpes, ahorita que salimos del aire un poco, le dimos 3 golpes y dijimos, esa ya te le estás jalando demasiado. Bueno, yo decía. Porque no hablamos de ese tipo de independencia, entonces efectivamente nunca seríamos independientes de nada, A eso me refiero. ¿no? Pero no, o sea, no estamos hablando de ese tipo de independencia. Estamos hablando de cuando ganas un sueldo, cuando trabajas, Cuando depende de ti. cuando ya depende de ti el tener o no, puedes ser independiente. Pues yo creo que sí, ¿no? Ujú. Cuando cumples una mayoría de edad, 18 años, ¿qué tan independiente puedes ser viviendo en casa de tus padres? Ese es el punto, ¿no? ¿Necesitas un trabajo? ¿No necesitas un trabajo? Porque decíamos hace un momento que, bueno, a la mayoría de edad, al cumplir la mayoría de edad, entonces ya decimos que tenemos o que somos independientes y ya tenemos autorización para hacer lo que se nos dé la gana, ¿no? Ok. Ujú. Hasta cierto punto podría yo estar de acuerdo contigo. ¿Qué tan cierto es eso? Yo. A ver. Yo salí de mi casa, por ejemplo, a los 21 años. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Fui, renté un departamento con una amiga, muy nice, todo. Sin embargo, por ejemplo, yo seguía durante los primeros años recibiendo un apoyo económico por parte de mis padres. Ok. Porque el trabajo que yo tenía no me daba para pagar una renta, pagar servicios, demás. Cualquiera podría decir, bueno, ya vives fuera de casa de tus padres, eres independiente, ¿no? No, ¿por qué? Tienes que seguir, yo creo el secreto está en rendir cuentas, ¿no? Jorge Bucay lo marca así, de que eres independiente cuando no le tienes que rendir cuentas a nadie y te haces responsable Ajá. de cualquier cosa que pueda surgir de esa Ok. libertad. Ajá. Es decir, tú vivías fuera de tu casa, Sí. pero seguías recibiendo apoyo económico. Ese dinero que recibías de los padres les daba como cierta autoridad para poder preguntar qué hiciste, a dónde fuiste, etc. Te la compro. Ajá. Y a ti te daba la obligación también de informarles, he estado así, he hecho esto, hice lo otro.
Que lo puedan o no ejercer es otra cosa. Punto y aparte. Punto y aparte. Voltea la historia. Sigo viviendo en casa de mis padres, Ahora pero sí, yo ya les no, doy. pero yo ya no solicito dinero porque yo ya tengo un trabajo que me da para. Ajá. ¿Cuál es la Pero diferencia? La diferencia está en que es casa de tus padres y te tienes que acoplar a las reglas de ellos. Entonces tampoco eres independiente. Tampoco eres independiente. Ese es lo que yo comentaba al inicio. Yo considero, a diferencia tal vez de Fer, que este asunto de la independencia, y más en momentos como el que vivimos ahora, es sumamente relativo. ¿Por qué? Porque al final de la historia, yo, por ejemplo, en estos primeros años de independencia, donde yo ya no estaba en casa, a pesar de estar recibiendo el apoyo de mis padres, yo no tenía por qué darle ningún tipo de explicación a mis papás. Mis papás me ayudaban de, oye, ¿qué onda? ¿Ya pagaste la renta? Híjole, no he podido, bueno, toma una lana y hasta ahí. A diferencia de que yo incluso aportara dinero, mis papás, te puedo asegurar que si viviera con ellos, me seguirían diciendo, cabrón, o sea, son las 12 de la noche, ¿dónde estás? ¿No? Ay, pa, es que fui con los amigos y etc. Entonces, por eso también creo que este asunto de la independencia en muchas ocasiones tiene que ver con el núcleo familiar. Porque cuántas parejas también conocemos, o personas también conocemos, que ya están fuera de casa, que ya no están con ellos, que ya no nada, y que los papás siguen en este sentido de, ay, hijita, es que te marqué y no estabas, ¿dónde estabas? Seguramente te la pasas en la fiesta, ¿me explicó? Claro. Ese es el tema. Yo pensaría, bueno, Jaime no ha dicho nada. Estaba en otro rollo o apenas me estoy conectando. Ok, yo pensaría que la independencia viviendo en casa es por sobre todo el respeto a la regla de la casa, porque aquí hablamos de casa de papá y mamá, Ajá. pero yo pensaría que puede ser una casa que compartes, ¿no? Ajá. Por ejemplo, yo creo que sí podemos ser independientes estando en cualquier lado. Ok, a ver, sigue. Y no es, siempre nos vamos a la independencia económica, Ajá. ¿no? Que si bien es de mucha ayuda, ¿no? El dinero da poder. Ajá. También no es lo único que te hace independiente. Ok. Yo creo que lo que te hace independiente es el ser responsable. Sí. A ver. Me gustaría aclarar, por aquí un amigo que nos estaba acompañando preguntaba cuál es la edad para abandonar el nido. Ajá. Yo diría, depende de muchas cosas. Sí. Primera, de la cultura. En una cultura anglosajona es muy claro que la edad para abandonar el nido es desde los 15 años en adelante. En una cultura latina, como puede ser España, la edad para abandonar el nido era a partir de los 18 años, Ok. preferentemente con carrera terminada técnica o profesional, ¿no? Y en México, me atrevo a decir, la edad para abandonar el nido pues es nunca, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y por qué digo esto? La familia muégano sigue vigente en la cultura mexicana. Por otra parte, le metes el fenómeno económico, en donde hoy por hoy, ni en una cultura anglosajona, ni en una latina como España o como México, hay empleo. De tal suerte que aquellos jóvenes, particularmente el ejemplo de España, que lo podemos tener más cercano, entendible para nosotros, jóvenes con carrera terminada que ya habían salido del nido familiar, se habían independizado literalmente, se ven en la necesidad de regresar a casa de los padres porque el paro, entiendas el desempleo, pues les limita, les restringe o les anula cualquier posibilidad de ingreso y recurrir a el techo familiar es una tremenda ayuda y hoy por hoy así existe. En México no tenemos tanto esa cultura de salir de casa de los padres. Muchas veces se sale de la casa de los padres a través del matrimonio para regresar a ella de una manera, digamos, no de 24/7, sí de 7/2,
¿no? ¿A qué te refieres con eso? No de todos los días, 24 horas de lunes a domingo, sino de sábado y domingo, o viernes, sábado y domingo. Y en muchos casos familiares, en México es de lunes a domingo, aunque limitado a la hora del café, a la hora de la comida, a alguna hora, ¿no? Pues nos sorprende mucho esa situación. Sin embargo, en México, insisto, no se ha dado como en España, como en Europa, como en Estados Unidos, esa idea de independencia. Es más claro ahora con los jóvenes, en esos cambios económicos y en esos cambios sociales, que número uno, ya a los jóvenes no les interesa, no está en sus planes Sí, no es un objetivo. terminar una carrera y casarse. No lo es. Definitivamente. ¿No? Terminan una carrera aquellos que son privilegiados y se enfrentan a la falta de empleo. Se tienen que ir al subempleo, ¿no? O buscar otras alternativas. Les limita las posibilidades por mucha idea de independencia que puedan tener. ¿No? Sí. Y por otra parte, en ese entendido de las reglas, como cultura creo que tendemos a aplicar la idea de control, ¿no? Lo que mencionaban hace un rato, ¿no? La niña tiene 28 años, sigue viviendo en casa de los padres porque no puede irse, porque no le alcanza la lana para mantener su departamento ni para compartirlo, ¿no? Pero tienes que avisarme, tienes que llegar a las 10 de la noche, tienes que. Bueno, pues espérame, ¿no? El que esté en casa de los padres no significa que sigue siendo el menor de edad al cual le puede estar dando todas las instrucciones necesarias, todas las obligaciones, todas las responsabilidades y las libertades coartadas. Que es muy común que en nuestra cultura, como padres, lo queramos hacer. Claro. ¿No? Hay otro aspecto que seguramente después lo va a tocar, es que puedo coincidir, pero en un global lo veo, lo percibo de esa manera, ¿no? Porque aún hoy por hoy, estando el hijo independiente con su vida propia, no falta el telefonazo de la mamá o del papá. ¿Por qué no me has llamado? Te llamé ayer, igual que el día anterior y el anterior y el anterior. Hoy he estado ocupado. Sí, pero ¿por qué no me has llamado? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no cumples con tus obligaciones? ¿Por qué no me saludas? Bla, bla, bla. Son absurdos totalmente reales en México. Sí, pero a ver, yo sí ante este comentario, yo sí me imagino a mi papá diciéndome, mientras vivas en esta casa, el dueño del balón soy yo, ¿no? Y entonces yo sí me imagino a mi papá, sí bajo esta apertura de, a ver, no eres el chavito de 15 años, a que le daba yo permiso de una fiesta y tenía que regresar aquí a las 10 de la noche, seguramente tienes ya esta posibilidad de ir a tus reuniones. De hecho, conozco a alguien, una amiga mía, que vive en casa de sus papás, trabaja, ella se asume como independiente, y el papá sí le ha dicho, a ver, a mí ya no me tienes que pedir permiso, solo avísame dónde estás para yo no preocuparme y saber que estás bien, sobre todo por una cuestión de género, ¿no? También creo que va por ahí este tema, pero de su independencia a mi independencia, donde yo puedo llegar a mi casa a las 4 de la mañana y no tengo siquiera que avisarle a alguien para que sepa que estoy bien. ¿Me explico? Ay, avísame a mí, por favor. Está bien. Nada más para saber si vas a llegar. Para saber si vas a La llegar. siguiente ocasión o no. En el WhatsApp familiar, por favor. Por lo menos, ¿no? Entonces, creo que por eso yo decía hoy por la mañana, hazme el favor, hace rato, cuando iniciamos el programa, que también depende de lo que cada uno de nosotros entendamos por independencia. Porque, por ejemplo, esta chica se asume independiente y así se califica, porque a pesar de vivir en casa de los papás, es, insisto, autónoma, tiene su propio trabajo, sus propios ingresos, de hecho aporta económicamente a su casa, ¿no? Y mi concepto de independencia es totalmente diferente, Claro. porque yo asumo y sé, me conozco, que si yo por alguna razón en este momento de mi vida siguiera viviendo con mis papás,
a pesar de tener un trabajo, yo ganar mi propio dinero, yo no me asumiría como independiente. Yo seguiría diciendo, puta, no, todavía no soy independiente, todavía sigo viviendo en casa de mis papás. Pero por eso Todavía depende de su casa. Pero por eso la pregunta es, ¿qué tan independiente se puede ser? Yo creo que más bien va por una libertad disfrazada. Por ejemplo, cuando recién estás teniendo tus primeros ingresos, ¿no? A los 18 o 20 años, que a lo mejor sigues estudiando y ya tienes un trabajo de medio tiempo, que apenas si te alcanza para las cervezas del fin de semana, pero son tus primeros pasos hacia la independencia. Exacto. Vives con tus papás, pero ya empiezas a ganar algo de dinero. Es una libertad que tus padres te dan. Es decir, ya no es así de a las 10 de la noche, por favor, pero si bien tienes que cumplir otras normas, otras reglas, como lo decía Fer, las reglas de la casa, ¿no? Es decir, ok, ya puedes ir a tus fiestas, a lo mejor sin pedir permiso, basta con que nos digas si estás vivo, pero no puedes llegar pedo. Pero entonces la pregunta es, cambian las reglas. ¿la independencia es un concepto graduado, donde puede ser más independiente o menos independiente, o es un concepto tácito? Desde mi punto de vista es tácito, es decir, ¿eres o no eres? ¿Eres independiente o no eres? No puede ser medio independiente, o soy más independiente que antes, o menos independiente. Yo creo que sí es gradual. Nadie puede ser independiente de un día para otro. Yo creo que sí es gradual y coincido con lo que dice Jaime, ¿no? Efectivamente, o sea, la situación, órale. Quiere regalo. Obvio, quiero tacos, o sea, sin duda alguna quiero tacos. Coincido en el sentido de, hay situaciones que no permiten, hoy por hoy, el irte de casa, ¿no? Que no quiere decir que yo justifique el que tenga 40 años y siga en casa. Y ya con esposo e hijos. Y aparte de todo, deja con esposo e hijos, no. Y aparte de todo, queriendo vivir como si tuviera esta independencia total de la que tú hablas. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. O sea, si bien la situación no lo permite por X o Z, bueno, somos una comunidad de 3, 4, 5 los que sigan en casa. Y digo 3 porque al final del día, pues si estamos hablando de papá, mamá y un hijo por lo menos, bueno, mínimo 3, ¿no? 4, 5. Hablando de una familia convencional, nuclear, tradicional, en donde podrá ser mamá e hijo, papá e hijo, ¿no? O con abuelita o con quien sea. Pero yo creo que si bien tenemos que ser conscientes de que no me es posible hacer el siguiente paso a la independencia, sí creo que en esta comunidad de mínimo 3, pues somos eso, 3. No puedo querer vivir como si viviera yo solo como tú. Pero es que, por ejemplo, te voy a ejemplo, decir por qué. Nada más en el sencillo de, a ver, no necesitas el permiso, ya te vas de fiesta solo, ya llegas, olvidémonos de que si puedes llegar pedo o no, llegas hasta como quieras, llegas al día siguiente, y eso yo lo escuché de mis padres, lo cual me parece muy, muy real. Esto de, pues avísame si estás vivo, ¿no? Pues avísame, no te estoy diciendo no vayas y ven, avísame como para dónde vas, ¿por qué? Porque si no llegas, a la Ciudad de México, por lo menos nosotros aquí, y debe ser eso en cualquier ciudad, pues es bien difícil empezar a buscar a alguien accidentado, ¿no? En cambio, si sé que fuiste hacia el norte con tu cuate Juan, o a la casa de no sé quién, o a la fiesta en la colonia tal, puta, pues ya sé que pues el camino más o menos fue por ahí, te empiezo a buscar como de aquel lado. Si por cualquier cosa no llegaste. Dime las coordenadas. No, o sea, entonces eso es lo que me parece lo mínimo en este sentido que yo hablaba de, puede ser, o podemos llegar a una independencia siendo responsables, aún viviendo en una casa, por decirlo de alguna forma, compartida, no hablamos de mamá, papá, hasta familia. ¿no? Pero es que cuando hablamos, eso es a lo que yo me refiero, y no es que insista. Pero sí, es que si estás insistiendo. Sí. Sobre todo en una sociedad donde este núcleo familiar ya te da un carácter de dependiente, porque eres hijo de familia, ¿no?
mientras tú vivas con tus padres, mientras tú vivas a expensas, así sea un pequeño factor que puede ser la casa, la estructura, mientras tú sigas dependiendo de que ellos tengan esa casa para ti, no tengas que dormir en la calle con tus 300 pesos que ganas, pues sigues siendo dependiente. Y desde mi punto de vista la dependencia es un concepto tácito. ¿Eres dependiente o no eres dependiente? Bueno, por definición etimológica, o sea, si tienes algún punto en donde dependes de los padres, Ajá. como dice el peludo, la casa, el que te laven la ropa, el que te den de comer, etcétera, que complementen tu gasto, o sea, a lo mejor ya ganas, pero ese gasto pues se está yendo en la escuela o se está yendo en tu ropa o todo, y te ayudas del gasto de tus padres, aunque no te estén dando dinero, pero pues no pagas renta, no pagas gas, no pagas luz, etcétera. Ya no eres independiente, por definición, ¿no? Por etimología. Ajá. Ok, pero entonces, Debes de no tener ninguna dependencia, nada que te ate a nada. ok, pero entonces, si estamos hablando de que sigues siendo dependiente, A ver, perdón, quiero entender porque me estoy haciendo pelotas. Una cosa es ser dependiente económicamente, como lo mencionas. Otra cosa es ser dependiente emocionalmente. Que también es otra No se área. puede salir, ¿No? Y aquí como que estoy viendo las cosas más claras. Ok, vamos Vamos. como Yago el Destripador. Vamos por partes. Vamos por partes. Y planteo el escenario que es común, ¿no?, hoy, ¿no?, con los jóvenes en los 20s, que, como comentaba por aquí nuestro amigo en Periscope, la economía no nos da para poder realmente independizarse, entendiendo que independizarse es tener su propio espacio físico, Ajá. cubrir sus propias necesidades, así que alimento, vestido y... casa, comida y Casa, sustento. Ah, eso, casa, comida y Ay, qué bonito. Hasta parece que fueron a la misma escuela los papás, Exacto, ¿verdad? exacto. Ajá. Viviendo en casa de los padres, económicamente hablando, se ahorran mucho del techo, el 100% de buscarse su techo, su Ajá. casa, ¿no? Se ahorran una buena parte del sustento. Ajá. ¿Qué otra dijeron? Casa, comida y sustento. El alimento. Es que, no, el sustento es la lavada de ropa, la muchacha que El gas, viene a la limpiar el luz. gas, la luz, o sea, servicios. Ok. Se ahorran una muy buena parte de eso, lo cual para el muchacho es una tremenda ayuda que está recibiendo. Viene el problema emocional de la escuela de padres, en donde escuchamos toda la vida, aunque yo tenga, es lo que mencionabas hace rato, ¿no? Si estás bajo mi casa, mi techo, son Claro. mis reglas. Ese es mi papá. Eso yo lo veo como un problema. Dos, no reconocer y dar la libertad emocional que el muchacho o muchacha necesita, ¿no?, como refuerzo y apoyo a su desarrollo, ¿no? Y ahí es en donde empiezan los malos entendidos que cuestionan todo ese punto de independencia. Yo no le veo ningún problema, y yo, Jaime, hablo estrictamente de manera personal. Yo no le veo ningún problema de que el muchacho o la muchacha viva en casa de los padres, en donde estás viendo que se está fletando el sujeto-sujeta, ¿verdad?, para ser incluyente en el vocabulario. No, bueno, son cosas diferentes, mi amigo. Ahorita vamos al tema que nos ¿De preguntas. poblaciones específicas? Exacto, sí, Correcto. sí. Ajá. Ya me fui, ¿qué iba a decir? Que estaban, Que tú no le ves lo malo. Estás viendo que el Ajá. muchacho, Porque sujeto, culturalmente sujeta. las otras generaciones tenemos que cambiar también con las situaciones que hay. Lo que nosotros, yo como baby boomer, hablando de las generaciones,
viví bajo condiciones completamente diferentes a lo que están viviendo hoy los millennials. Ajá. Tener una perspectiva de vida completamente diferente a lo que tienen hoy los millennials. ¿No? Ajá. Y en función de ello, trato de ser un poco empático y entender qué es lo que están viviendo. ¿No? Si yo cuando termino la carrera, desde antes de terminar la carrera, tenía un trabajo en donde pude haber estado 30 años en la misma empresa. Hoy un chavo no tiene esa esperanza jamás. Y si antes en mi generación una carrera era una catapulta de movilidad social, hoy no lo hay. Desapareció. Nosotros, los baby boomers y la generación X, nos encargamos de destruir todo lo que los mismos baby boomers y antes se logró en aspectos laborales, sociales y demás. Pero no queremos entenderlo tampoco y queremos seguir replicando. Fer lo mencionó hace un rato. Yo recuerdo que mi papá decía, y lo replica, no digo que esté mal, lo que es un trabajo de pensamiento es, bueno, no es que esté mal, no esté bien, es que hoy no es aplicable. Sí, antes con terminar una carrera asegurabas tu estabilidad económica y aparte no nada más una estabilidad económica buena. Claro, pero aquí a lo que yo voy, o sea, entiendo lo que dice Jaime, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, pero entonces, si estamos en el entendido de que se pueda hacer porque ya trabaja, porque se puede hacer independiente porque ya trabaja, porque ya está, ya gana su dinero, porque entonces, ¿de qué forma? Pero no puede ser independiente en cuanto a un techo como tal, en cuanto a casa, comida y sustento, ¿no? ¿Qué tanto, de qué forma o en qué parte sí debe ser independiente o en qué parte sí es independiente? Creo. Eso quiere decir, eso querría decir que como la única parte que tiene es que no puede tener un techo propio y costearse todo esto que implica, entonces puede ya vivir dentro de esta comunidad como lo hace el peludo viviendo solo o como lo hace Yumi viviendo solo. Yo creo que ahí es en donde es esa parte, no tanto de que los padres, nuestros padres lo hubiesen dicho o porque ellos lo dijeron y porque así fue, porque las generaciones anteriores hubieran funcionado así. Yo creo que hay una parte en donde funciona así para que, o bueno, tendría que funcionar así para que funcione esta comunidad. Yo creo que, yo levanté la mano primero. Que la chingada. Yo creo que hasta van en construcciones sociales también, porque desde muy pequeño te vas haciendo la idea de independencia conforme a lo que te dicen tus padres. Claro. En el caso del peludo, así, esta es mi casa, comes de mi comida, etcétera. Tú dices, pues la independencia es tener mi propia casa, pagar mi propia comida, pagar mi propia manutención. Todo. Y, por ejemplo, en mi caso, pero en mi caso muy particular, así fue. Mi independencia fue para no tener que seguir las reglas de casa. Es Ese que... es un punto, pero... sí, ya lo sé. El otro extremo que lo mencionaba aquí nuestro amigo, el otro extremo de la dependencia o independencia, ¿no? En personas de la tercera edad, los ancianos. O con tenemos un algún tremendo trastorno problema específico. también ahí que se replica, que es un espejo de lo que estábamos hablando sobre los jóvenes. Ajá. En nuestra cultura tenemos muy clara la idea de que, ¿cómo voy a abandonar a mis papis si ya tienen 80 años y están solitos, pobrecitos? No, pues se venían a mi casa, o mejor aún, me voy a su casa. ¿No? Pero ya sea que esté en su casa o en mi casa, dice el refrán mexicano, el muerto y el arrimado a los 3 días apestan. Exacto. ¿No? Y de ahí vienen todas las noticias de lo cual nos escandalizamos tremendamente porque hay el maltrato a los viejitos y tienen trabajando al viejito y no atienden al viejito cuando, el viejito no se lo pidió. 2, esa idea de amor me parece totalmente distorsionada e inclusive esa idea de amor me parece una perversión total, ¿no? 3, desde jóvenes
no nos enseñaron a prever para nuestra vejez. Lo comentábamos en algún programa anterior, quiero tener hijos para que me cuiden cuando sea un anciano. No, pues si quieres nanas para cuando seas anciano, te sale más efectivo pagarle a una enfermera, porque vas a ver más si tu hijo es ingeniero, pues dudo mucho que sepa cómo ponerte una inyección fácilmente o hacerte los cuidados médicos necesarios, ¿no? Entonces tan fácil que es. E inclusive me he enterado de algún caso, ¿no? En donde el viejito dice, me voy a mi asilo. ¿Cómo? Y es un escándalo familiar tremendo que el viejito no se puede ir a un asilo porque ¿cómo va a irse solo, pobrecito? ¿Qué va a hacer? Y que es un tema cultural totalmente. Que es un tema cultural, entonces son los espejos. Y en el caso, también mencionemos lo que nos preguntaba nuestro amigo, ¿no? De su hijo autista, en el caso de una dependencia por minusvalía, bueno, definitivamente ahí no hay de otra. O sea, ahí no es que el chavo, porque estamos hablando de gente joven, ¿no? Chavo 18, 30, ¿no? Que continúa en su casa. No, y es también en el caso de poblaciones específicas es irse preparando para cuando tú no vas a estar, poder dejarle la seguridad que vaya a tener todo lo necesario aunque tú ya no estés. Claro, pero ahí en ese punto, este chavo, desde niño, ya sabes que va a ser una persona dependiente toda su vida. No hay de otra, no puedes, si nuestro cerebro como padres no puede entender que ese hijo nunca va a ser independiente, nunca va a salir o nunca va a dejar de estar bajo nuestros cuidados, los que tenemos los problemas somos nosotros, no esa persona. Le puedes crear ciertas libertades, le puedes crear cierta facilidad. Claro, le puedes facilitar las cosas, pero al final del día no es alguien, si tiene un problema, por ejemplo, un autismo, un síndrome de Down o algo así, pues es alguien que no va a poder salir jamás del hogar familiar. Ya. No quiero. Ok, bueno, entonces. Pues, a ver, entonces. Y por acá alguien mencionaba, si no me equivoco, Mex no sé qué, Sironi, decía que nadie está dispuesto a pagar el precio. De la pobreza. Yo vivía el precio como tal, general, es decir, poca gente está dispuesta, mejor dicho, a pagar el precio de la independencia o de la dependencia, en cualquiera de los dos sentidos. Es decir, desde mi punto de vista, el precio, ¿no?, de la independencia, pues sí, obviamente es que tu situación financiera sea totalmente distinta. O por lo menos la mayoría de quienes nos independizamos en algún momento, que salimos de casa, ¿no?, pues sí nos las vimos bastante oscuras durante los primeros años, ¿no? Porque no era lo mismo que tu dinero fuera para ti y para tus pequeños gastos, a que ya tengas que pagar una renta, que tengas que pagar por completo los servicios y demás. Uno. Y dos, tampoco estamos dispuestos a pagar el precio de la dependencia. Decir, pues tengo que seguir viviendo en casa de mis papás, pero el seguir viviendo en casa de mis papás significa el seguir cumpliendo con ciertas normas. Y entonces pareciera ser que, no sé si es una cuestión generacional, quisiéramos como lo mejor de ambos mundos. Lo mejor de ser dependiente, donde no tengo que aportar una gran cantidad de dinero, sino es que no tengo que aportar un solo peso, donde mis servicios están dados, donde mi ropa está lavada y doblada porque mi mamá me plancha, me lava, me acomoda mi cuarto para ir, ay, pobrecito, ya llega bien noche, ¿no? De la peda. De la peda, ¿no? Pero al mismo tiempo... Al día siguiente le hace sus migas. Exacto. Pero mientras le sirve el desayuno, le está reclamando, recriminando porque llega tarde. Y quisiera yo entonces los beneficios del otro mundo al mismo tiempo de no dar explicaciones, poderme salir a la hora que yo quiera, regresar a la hora que yo quiera, irme a las fiestas que yo quiera y no me esté chingando porque tengo ya 25 años. Pero es ahí donde me cae el comentario que hacía de que al final de cuentas tanto hemos insistido en algún momento de que en una relación de pareja no se trata de controlar, no se trata de poseer, se trata de negociar. Sí. Como nosotros, como las generaciones anteriores, tenemos que aprender a negociar también con las nuevas generaciones y tenemos que entender, hacer un ejercicio tal vez muy fuerte para entender
hoy por hoy, a la gran mayoría de los millennials, el concepto de familia es completamente diferente al que nosotros pudimos haber tenido. Y empiezan los conflictos cuando no queremos entender al otro, no queremos hacer un ejercicio de empatía, no queremos enterarnos de su situación, queremos que continúe lo que nosotros conocemos. La incertidumbre que mencionaba por ahí algunos de nuestros amigos, bueno, déjenme comentar que vivimos en la incertidumbre 24 horas al día. La idea de control es totalmente una falacia, ¿no? De tal suerte que, bueno, no significa que no vaya yo a planear. Es más, ¿cuántos de nosotros que tenemos hijos veinteañeros sabemos, estamos enterados de cómo están planeando ellos su futuro? ¿Cuáles son las alternativas que están considerando? Algunos lo hacemos. No es fácil por esa brecha generacional al final de cuentas, ¿no? Pero te vas enterando. Pero lo único cierto es que te vas a morir en algún momento. Claro. Esa es la total seguridad de algo. Por ahí en fuera, sí te puedo decir, los jóvenes de hoy no van a esperar, ya no tienen la idea de tener hijos para que los cuiden la ancianidad. Los jóvenes de hoy están pensando sí en comprar seguros. ¿Por qué? Porque todas aquellas otras prestaciones en el aspecto económico que nosotros llegamos a gozar en algún momento, ellos ya no la tienen, ¿no? Y en ese seguro se incluye el del retiro, la vejez, que tu Afore te va a decir, y tu seguro, desde ahorita, lo están empezando a pagar, porque ahí no les van a decir cuernos, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces hay que hacer ese ejercicio, Claro. entender al anciano, y en esos casos de poblaciones especiales, pues hacer también un fuerte ejercicio, ahí con mayor razón, de entender qué es amor. Pero precisamente por este punto que mencionas tú, de que hoy los jóvenes, no tienen el mismo concepto de familia que teníamos nosotros, o que tenemos nosotros, o que tenían nuestros padres, y es por esto que ya no hay forma de que puedan entender este concepto y que hay que negociar, ¿no? No, lo pueden entender, por supuesto. No, o sea, pero ya no es su concepto al final del día. Ajá. Es diferente. Por eso, o sea, pero como ya no es su concepto, es muy difícil entenderlo. Ese también es el punto. Así como ese es, para los de este lado es difícil entender hoy la situación, porque no la estamos viviendo a fuerza, no nacimos con ella, ¿no? Eso es la vida. Claro, pero a ver, espera, déjame que termine de hablar. En ese Vivir a punto. fuerza. No, la estamos No hace mucho, güey. la estamos viviendo a fuerza en el sentido de que nos hemos tenido que acostumbrar a algo que nosotros con lo que no nacimos, ¿no? O sea, en el sentido Elabora de... un poquito porque... Sí, ahora porque por lo que entiendo, a lo mejor yo estoy viendo de más y digo, ay, no mames. No, tú mismo estás diciendo, el concepto de familia que nosotros tenemos hoy, no lo conocen, ya no es Cambió. para ellos, ya cambió. Ya no creen en ello. Por eso, ya no creen en ello, Pero siempre. pero al final del día, en esta convivencia, que es lo que dice el peludo, en esta convivencia de estas dos generaciones, porque no hay de otra, hay que convivirla, ¿no? Quiero gozar de todo lo de la dependencia, pero también quiero gozar de todo lo de la independencia, porque ya tengo veintitantos años, ya gano mi dinero, ya soy independiente, pero no me digas que haga, no me digas que ponga, no me digas. Y entonces tú dices, hay que negociarlo. Pero por ese mismo concepto que ellos ya tienen, esa misma frustración que también existe en ellos por no poder independizarse, es una, no diría yo negación, pero es un conflicto constante. ¿Por qué? Porque no, pues es que no, porque yo ya soy, ¿no? Y no es que el gran yo ya soy independiente, yo ya tengo tantos años, yo ya tengo tal, y al final del día no es fácil esta negociación por esta misma frustración. ¿Qué? Pero aquí lo importante, ahorita te suelto el dato, ¿no? En el comentario que nuestro amigo menciona sobre pensar en el retiro. Ajá. Esos son los puntos
medulares que hay que deconstruir. Si no es que destruir y volver desde cero y volver. Me da la idea, estoy exagerando, mi querido amigo, no lo tomes estrictamente personal, pero me atrevo a generalizar en el sentido de que cuando pensamos en el retiro, pensamos en sentarnos en nuestro sofá y ver la televisión todo el día, sentarme a desayunar viendo la televisión, pasármela ahí todo el día rascándome la panza, ¿no? Si acaso, a lo mejor leyendo el periódico o algo por el estilo, sin hacer nada. Yo puedo pensar en el retiro, en la parte formal laboral, pero el último día que espero, sería padrísimo, ¿no? Morirte de un infarto así fulminante y ¡zas! ¿No? Pero yo espero hasta 5 segundos antes, estar trabajando y haciendo algo. Ojalá. Sí, ojalá. Construyendo algo. Pero ojo, algo, haciendo. Por eso yo decía que es una cuestión generacional. A eso me refiero. A que estas generaciones, nosotros que somos otras generaciones, empecemos a deconstruir todos esos conceptos de amor, familia, retiro, independencia, que son los que nos están dando al traste en nuestras relaciones cercanas. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi papá, ¿no? Que si bien es como una generación después de ustedes, ¿no? Sí. No los voy a poner en la misma generación. No, seamos realistas. Ah, bueno, eso. Sí, una generación antes. Sí, como Es después. que es más joven. Sí, hasta donde sea Benito Juárez, fue antes que Peña. Sí. Perdón. Antes que nosotros. Oh, bueno. Que es una generación previa a la de ustedes. Ok. Escuchaba yo de él el mismo discurso que tú tienes. Nos pareciera ser que son estas generaciones que tenían esta visión de futuro, donde era, es que yo no quiero en mi vejez, ¿no? Tener que estar dependiendo de nadie, quiero tener algo para mí, construir algo mío, que no tenga yo que estar pidiéndoles, diría mi padre, chichi a nadie, ¿no? Pero también yo recuérdome a mí mismo, no teniendo esta visión, ¿no? Que durante los primeros años de independencia que me salí de la casa, si bien no veía como obligación que mi papá me diera dinero para la renta, pero sí era como esta sensación de no pasa nada. No pasa nada porque mi papá ahí está. ¿Me explico? Y creo que es una generalidad de estas últimas generaciones, incluyendo la mía, de no pasa nada porque es obligación de la generación que está detrás de mí. ¿Sí está bien dicho? Sí. Gracias. Es obligación de la generación que está detrás de mí ponerme el terreno en planito para que yo pueda salir adelante. No fue sino hasta que yo me enfrenté a decir, a ver, cabrón, no hay nadie que te va a dar, y si te queda, y a mí me pasó, y creo que lo recordarán ustedes, un diciembre que me quedé sin trabajo, un 1 de diciembre, y que conseguí trabajo hasta febrero, que fueron 3 meses de decir, puta cabrón, ¿y cómo le hago? Y que fue decir, puta, pues búscale trabajo de lo que encuentres, porque yo ya no podía acercarme a mi papá y decirle, resuélveme la vida. Y digo mi papá porque era el de la lana, mi mamá era ama de casa, muy linda, muy amable, pero ama de casa. Pero ama de no casa. me iba a prestar la no me iba a plata no tenía, ¿no? Entonces, no me iba a prestar. creo que sí es una cuestión generacional, lo que yo decía hace unos minutos, decir, a ver, ¿qué nos toca a nosotros? Y digo a nosotros porque si bien pertenezco a la generación, la visión ya es totalmente distinta. ¿Qué nos toca a nosotros con las generaciones que hoy en día se están formando? Incluso desde educación básica, que es con quien yo trabajo. ¿Qué me toca a mí ahora con estas nuevas generaciones construir para que puedan entender que no pueden, desde mi punto de vista, gozar de los dos mundos? No pueden ser o obtener los privilegios, vamos a llamarlo de esta manera, si me permiten, no pueden gozar de los privilegios, lo pongo sobre la mesa, no pueden gozar de los privilegios de la independencia, ¿no? De que el dinero sea para mí, si es que trabajo, de que el hogar esté planchado y lavada mi ropa, porque así lo hace mi mamá, ¿no? Y al mismo tiempo, y lo hace bien bonito, pero al mismo tiempo gozar de la independencia que me da el decir, pero no me pidas explicaciones, mamá, de dónde estoy,
porque ya tengo, insisto, 32 años. Es así de, a ver, no, espérame. Si vas a ser dependiente se vale, porque por acá alguien decía, no, es que mi hijo y no es que... A ver, no estoy poniendo yo sobre la mesa que un lado u otro sea bueno o malo. Se puede ser dependiente a los 35 adelante, no tengo bronca, pero asume la dependencia. Y asumir la dependencia es, hay normas, hay reglas, no sé, te lavas tus calzones en la regadera si quieres, ¿no? Pero hay una norma que cumplir. ¿Quieres gozar de la independencia, de ese mundo independiente? Mija, y ahora me voy hacia las mujeres porque también es una cuestión de género. Mija, pues empieza a buscar trabajo, y yo conozco a alguien, y ustedes también conocen a alguien, que se tuvo que ir a rentar un departamento, un cuartito de 2x2, porque esa era la única forma en que podía salir de casa. Es su realidad. Pues adelante. Yo creo que aquí, en esta situación que tú dices del adolescente o ya adulto muy joven, 32 años, ponle que es. adulto joven, O sea, Sí, adulto joven. Adolescente, Adulto adolescente joven. un ya. cachorro humano Exacto. que está gozando de estos dos mundos, más bien yo creo que ahí es de una falta de límites de los padres, ¿no? Y que confunde la libertad que le dan los padres con la independencia que no tienen. A ver, Aquí. elabora porque Sí, ya me perdí. ahorita sí me quedé con cara de... O no te puse atención, Sí, o esa tengo cosa. sueño. o tengo sueño. Una persona, cualquiera que sea su edad, que vive con sus padres, no es una persona independiente. Más aparte, si quiere gozar de esta independencia falsa, que no es más que la libertad que le dan los papás, así de, a ver, sí, pues el que se va a ver mal soy yo si te pido que me digas dónde vas o que te ponga una hora a fiesta a los 33 años. No, pues sí. Pero si vives en mi casa, Espérate. perdón. Espérate, porque no tengo Llegas a las 3 de la mañana, Déjalo pedo, hablar. ¿estoy dormido? Déjalo hablar. ¿No quiero? Pero entonces es una falsa independencia y una mala aplicación de la libertad que le dan los papás. Ok. Entonces no es de que esté gozando de los dos mundos, Ya entendí. se está haciendo una chaqueta mental de que ya es independiente cuando todavía no lo es. Pero entonces coincides conmigo en que no puedes gozar de ambos Sí, mundos. puedes. Yo pienso, no creo, Luego existo. que sí se puede gozar de ambos mundos cuando, o sea, por acá mencionaban, la microsociedad en la que vives no te permite hacerlo. Exacto. Ajá. Cuando como padre sigues teniendo la idea del padre, yo creo padre o madre, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, claro. Me tienes que avisar, tienes que, mis reglas son. Cuando se empieza, dices, si vive con sus padres no es dependiente. Significaría entonces que si vivo en pareja también soy dependiente. Justo decían eso por acá, que Eso, nunca eres Lo cual me dependiente parece una falacia. porque te vuelves codependiente del cónyuge. Nada más digo que eso era lo Me que parece estaban una diciendo. falacia. ¿Por qué? En el caso extremo, yéndome al absurdo o a la fantasía. Si yo en este momento muero, Fernanda continúa su vida. Triste, pero Va a sufrir un duelo, sin lugar a dudas. Muy. ¿qué va a hacer de esta mujer sin ti? Me muero, Nada. me Al muero. convento directamente. Ay, por eso te quiero. Ay, La mandamos al convento o al Una asilo, no hay realidad. problema. Ya tú te encargas del convento. Que no haya curas. No, porque pues Pero aguas con las monjas, creo también. También. Pero, no, acuérdate de Sor Juana ahí que. la encadenamos a la cama. Con la otra monjita y los versos de amor. Bueno, ya, ok. y Aquí entonces... dijimos que todos fuimos así, ¿no? Me parece una idea llevada al extremo. Bueno, no es que dependa Fernanda de su pareja o que yo dependa de mi pareja. Distribuimos actividades, aprovechamos y conciliamos grandes ventajas que uno u otro individuo puede tener. Pero eso no me hace dependiente. ¿Ah? Decir Ok. eso es como en la pareja decir, son la media naranja, significa Claro. que uno de los dos está completo. No, madres.
Cada uno es una naranja completa. Y lo mismo sucede con los hijos. Y lo mismo sucede con los padres. De tal suerte que yo mismo los estoy nulificando en ese microespacio, en la microsociedad, por su condición de chavos, de jóvenes, o por vivir bajo el mismo techo, o por su condición de ser viejos, que antes le decían viejo a un hombre de 40 años. Antes le decían viejo a un hombre de 60. Hoy ya le dicen viejo, ya andan por ahí de los 80, ¿no? Y ves a personas de 80 que andan más vivas que hoy me muchos tocó de ver a 20. ¿No? Entonces vamos definiendo qué es viejo, ¿no? Aquí alguien mencionaba, hable bien, hable como macho para que pueda ser independiente. Pues eso no siguen siendo construcciones sociales, ideas completamente deformadas. Acá, perdón. No, adelante. Nada más para Sí, por favor. Juan Gabriel, la gran celebridad que acaba de morir, pues no hablaba como macho. Y muchos quisieran vivir con su independencia, ¿no? Haberse muerto con $30 millones ahí guardaditos en cash. Ay, qué bonito. No más para los... Ay, no, para macho, chicos. Sí. Ramsés dice, independencia viviendo con sus padres a los 32 o 33, por favor. Yo preguntaría entonces, ¿cuál es el punto medio? O sea, ¿cuál es ese punto medio donde yo como sociedad, ¿no? Dígase una vez más tíos, abuelos, porque además hoy las familias cada vez son más amplias. Sí, claro. ¿No? O sea, en la misma casa viven ¿no? los abuelos, los tíos, los padres. O sea, ¿cuál es ese punto medio en el cual yo, a la edad que sea, ya, ponle 18, ¿no? O ponle 35. ¿Cuál es ese punto medio en el que yo puedo vivir ciertos aspectos de la independencia? Ya vamos a lo manejo así. Ciertos aspectos de la independencia, pero sí asumiendo las responsabilidades que implica el aún mantenerme con esa familia, cualquiera que ésta sea. Sí, claro. Porque sí, puedo coincidir tal vez con Jaime en ese sentido de, nos toca entonces tal vez el poder de construir todos estos conceptos, ¿no? Arraigados en nuestra sociedad. Pero ¿cuál es ese punto medio entonces? Porque no estoy de acuerdo, y ahí sí no me lo puedo imaginar con mis niños, educándolos así, de gozar, ahora sí que vuelvo a ponerlo, de gozar de los dos mundos. ¿Cuál sería el punto medio entre decir, dadas las condiciones económicas, emocionales que imperan en este núcleo, entiendo que hoy no te puedes independizar por completo? ¿Cuál es el punto medio? No es que no puedas. Ajá. Pero ¿Cuál es el digamos, punto mi medio? situación es que Sí, no puedo. es que también es cierto. O sea, hoy en día un joven recién egresado de la universidad, ¿qué te gusta? ¿A los 21? ¿Están saliendo de la universidad? 21 a 22 años. Decir, ya me voy, Sí se puede. hasta cabrón. Pero O sea, en se una puede. sociedad como la nuestra, económicamente hablando, Ahorita, puta, sí está cabrón. O sea, yo no dije que fuera fácil. Pero está cabrón. Ajá. No Pero- sabes. Hay gente que un día para otro, Ajá. como, Sí. la persona de la que hablábamos, que de un día para otro se tuvo que ir a un cuarto sin nada Ajá. y lo logró. Y lo logró. Eso, o sea, no es de que no se pueda. Pero. Es difícil. Ajá. Ahora, los padres, Punto medio. los Ajá. padres lo que hacen es esto, irte preparando para ese momento gradualmente, o sea, desde que eres niño y desde que ya no te dan de comer. ¿Por qué? Porque ahora es tu responsabilidad comer solo, porque poco más adelante es tu responsabilidad lavar tu ropa, ahora es tu responsabilidad comprarte tus cigarros, comprarte tus cervezas, etc. Hasta que eres independiente de tus gastos, hasta que eres independiente de tus pedas, hasta que eres independiente, y poco a poco, hasta que un día es, bueno, ahora voy a ser independiente de mi casa. O sea, es un proceso. Ahora, está cabrón experimentarlo de un día para otro, y más si tuviste unos padres que a lo mejor no te pusieron límites, que a lo mejor, como decía alguien que nos observa, que no conoció un junior que haya sufrido, porque pues le ponen casa, le dan gasto, etc. Y no sufre ese proceso. También había otro chico que estaba ahí con unos violines, así que se fue descalzo, emigró y etc. Ajá. Entonces,
sí hay historias desgarradoras, que son fuertes, que son difíciles procesos, pero sí se pueden de un día para otro. Y por ejemplo, acá ponen el ejemplo de Estados Unidos. O sea, yo en México es imposible, en Estados Unidos es de inmediato. Lo que platicaba o decía Jaime hace rato, también es una cuestión cultural. No sé si mejor o no, Sí, pero porque sí es los- una cuestión cultural. No, y él decía que él tuvo que emigrar, ¿no? Nos decía que yo me tuve que ir así de un día para otro, me fui sin nada. Bueno, son situaciones que suceden y que suceden en todos lados, ¿no? A externas, O y externas. que modifican el ambiente, ¿no? Exacto, y lo tienes que hacer a final del día cuando no te queda de otra, ¿no? Pues lo tienes que hacer. Como todas aquellas familias en México y en el mundo en donde vivían mamá y papá y no hay nadie más en la vida y se muere mamá o el papá con el que viven, ¿no? Un chavo y te puede tener 15 años y no hablemos nada más de 18, ¿no? Sí. Para arriba. Hay un chavo de 15 años que solo vive con su mamá o con su papá y se muere, fallece por cualquier situación, pues no le queda de otra. O sea, esa es una situación en donde, pues me tuve que volver independiente, no fue por gusto, ¿no? No Ajá. porque lo buscara, no fue, si me costó mucho trabajo. Diría mi padre, me salí a los 9 años de mi casa, ¿no? Sí, o sea, pues sí, pero al final del día no fue por gusto y son situaciones que se presentan. Pero lo que pregunta el peludo creo que es el punto que estamos buscando aquí, Ujú. ¿no? La situación es, no me puedo salir de mi casa porque económicamente no me puedo ir de mi casa. No, hablemos de ¿Solo económico? Es que independencia. emocionalmente Dejemos me la parece que ya es emocional. otro tópico. No, pero ya es otro tema, exacto. Ahorita estamos hablando de una independencia económica, Porque ahí ¿no? sí ya está cabrón. Estamos hablando de poder o no poder salir de tu casa A mi mamá. por cuestión económica, ¿no? Porque el trabajo donde estoy no me da ahorita, por la situación económica que hay en México, no me da para irme a vivir ni siquiera un cuarto de servicio de una azotea, ¿no? Para pagar mis servicios, pues, no me da. Yo creo que tendrías que ganar, entre 5 y 6 No, mensuales yo creo que para vivir en un cuarto de servicio. Exacto, pero entonces la pregunta aquí es, ¿cuál sería el punto medio? Es la pregunta que hace el peludo. Ok, no puedo salirme de casa de mis padres. ¿En qué nivel de independencia puedo estar? Ujú. Yo creo ahí más bien también tendría que ser un proceso de, ok, tengo que introyectar la idea de que no puedo salirme y empezar a lidiar con esa frustración y aterrizarme en mi realidad. Por eso, pero esa es la pregunta del peludo. Es ¿Cuál como- es sería como mi alguien- realidad? Es como alguien que gana para vivir en Iztapalapa y se va a vivir a Las Lomas. Ah, yo conozco Tienes que- personas así que dices, güey, no te da la vida. Exacto, no te tienes chingues. que ponerte en tu O sea, no realidad te y chingues. encontrar algo que te alcance. Claro. Por eso, pero el punto... Es Ajá, que ahí ya puedes considerar factores aspiracionales Claro. que nos clavan a través de medios publicitarios. Bueno, medios Pues sí, pero lo de comunicación, aspiracional empieza por buscar un trabajo que te dé para. ¿Estás de acuerdo en que Exacto. es un problema, usando la palabra de moda, Ajá. multifactorial? Ajá. Eso Y me hemos gustó. estado mezclando unos y Ujú. otros. Sí, ¿no? vamos. Por acá decían que les hagamos caso a Mexirón y demás. Sí, le estamos haciendo caso y se han observado algunos de los comentarios que hemos hecho han sido con base precisamente en esos comentarios que nos ponen, ¿no? Claro. Pero el punto, buscar un punto medio, yo creo que es demasiado atrevido, Sí, porque no. es casuístico. Creo que lo importante en este punto es plantear de alguna manera un resumen de los problemas que se enfrentan para poder determinar si lo es o no lo es. Exacto. Aquí un amigo nos decía, es que independientemente de los 35 años, vivir en casa de tus papás, no inventes. Y ahí les va un ejemplo, ¿no? En algún negocio que tuvimos, un consultor con un sueldo muy bueno para el momento, vivía en casa de los padres. Lo mandamos a un proyecto a Mexicali. Cali, a Ensenada, algo así. Bueno, 2 semanas, el arreglo era laboral, 2 semanas de estancia, incluyendo fin de semana, y al siguiente fin de semana regresas a tu casa, te vuelves a ir el lunes. ¿Qué pasó? No aguantó. Se regresó
Después de las 2 primeras semanas, se regresó y no lo volvimos a ver en el proyecto. Pensamos, y lo digo con practicidad, con sangre fría, pensamos, este ya se accidentó, problemas con el seguro social, riesgos de trabajo, buscándolo, porque no se atrevía a contestar el teléfono. Cuando lo hizo, su explicación fue, es que no puedo estar allá. ¿Por? Extraño los chilaquiles que prepara mi abuelita. ¿Está siendo sarcástico o ese fue la respuesta? Esa fue la respuesta literal. Ok. Fernanda puede verificar qué tanto exagero o No, miento. Eso fue cierto, eso es cierto. Pues un huevón de 35 años, carrera terminada y un sueldo más que digno a nivel consultoría, sale con una pendejada de esas. Y por supuesto, puedes decir, no es independiente por su nivel de ingresos. Es independiente porque viaja cuando se necesita, cuando él lo necesita. Es independiente porque no puede salir de su casa más de 2 semanas en extremo y sufriendo porque extraña los chilaquiles de su abuelita. No. Ahí es donde se mezcla lo emocional con lo económico, con la estructura familiar, con la cultura, Claro, bla, bla. pero que ahí es otro punto. O sea, Yo creo que el punto medio que decía el peludo no existe como tal, más bien es una circunstancia que se tiene que dar para que puedas dar el paso a la independencia y es la estabilidad económica. yo creo que sí existe el punto medio. Yo creo que sí puede ser, y puede ser, bueno, antes que nada quiero mandarle un beso a Toño Gutiérrez, que no está viendo el Toño Facebook. Valdés. Hola, beso. Yo Porque creo puedes tener 40 años como el peludo y... No. ¿Es independiente llevar todas las camisas a planchar? No, tampoco. ¿a dónde? A donde sea, pero es No que puedo. yo... No, a la tintorería. No, yo puedo planchar, Por eso, pero me gusta. pero bueno, Prefiere sí no es- hacerlo. pero sí es independiente porque tiene el dinero para Para pagarlo. pagarlo, claro. Y no se lo pide a su papá. Yo creo que el punto medio aquí se llama respeto. Y esta parte que dice Jaime, o que comentaba Jaime, del hecho de tener esta negociación con el no independiente o la no independiente, es cierto, pero esta negociación tiene que llegar a un lugar, a un buen fin, en donde, Ya en noviembre. ya viene noviembre, Ah, sí. en donde el respeto debe imperar. ¿Y qué es el respeto? El respeto no es que no me mientes la madre, el respeto no es que no me digas una grosería, el respeto no es que no me grites. Yo creo que el respeto es el respeto a la Estructura. estructura, por decir una estupidez, bueno, a la estructura de esa pequeña sociedad. Ujú. Es el respeto. De la familia, cualquiera que esta sea. De la familia, exacto, como se componga, ¿no? Porque podemos vivir 3 personas, 3 roomies y somos una familia, estamos Ajá. componiendo una familia. Entonces, yo creo que es el respeto. Pero no puede haber una negociación en donde, o no tendría que ser, o no debe ser una negociación en donde efectivamente, como decía el peludo anteriormente, ¿no? Quiero gozar de ambos mundos, Ujú. por mis calzones. No. Esta negociación, si bien no voy a llegar al extremo del padre controlador, yo Yo lo puedo todo. lo puedo todo. Si no voy a llegar al extremo del padre controlador de solo puedes llegar a las 10 de la noche, o me tienes que avisar cada 10 minutos, o me tienes que... No es eso, pues tampoco puedo llegar al extremo en que esta negociación sea, pues llega cuando quieras, O que ni siquiera nos ponga un WhatsApp porque el grupo grupo, exacto, familiar. por el grupo familiar. No, es que no puede ser, pues llega cuando quieras. Llega como quieras, pues es tu bronca. El que va a sufrir la cruda al día siguiente eres tú y es tu bronca. Es la Pero- total libertad. Pero no puede ser tampoco, para mi gusto y desde mi punto, pues llega cuando quieras, cada vez que quieras. ¿No? Y aparte de todo, eso es para mí el no respetar este núcleo familiar, ¿no? Esta estructura familiar. Entonces, esta negociación creo que sí tendría que llegar a un punto en donde el respeto por lo que hay sea lo que impere.
Ok. Ahí creo que es en donde efectivamente, como dices, como decía Yumi también, ¿no? Pues es que pues las chelas te las compras tú. Tampoco quieres que te las compre, ¿no? A los 33 años, ¿no? Los cigarros y las fiestas, pues las armas tú, ¿no? Tampoco quieres que te los paguen. No las puedes armar aquí. No, las puedes armar aquí respetando este núcleo familiar en donde terminas tu fiesta. Bueno, pues entonces, no, termina tu fiesta y no hay problema, pues dejas como estaba. Si estaba tirado, no hay problema, deja tirado. Pero si no estaba tirado, pues... Dice Duadari, no, claro, en cada caso existen reglas y debes tener empatía por los demás y respetar. Exacto. Ese es el punto, ¿no? Dice Mexironi, el término más canónico de independencia lleva implícito el lastre del egoísmo. ¡Ay, qué bonito! Se escuchó eso. Ese tema, ese punto está bueno, ¿no? También dice por ahí que hablan mucho y dicen Y que poco. dicen poco, claro. Oh, Pues bueno, pues. pero bueno, creemos que sea en término medio. Ustedes díganos qué tan independiente se puede ser. Evidentemente, hablando de gente de la tercera edad, sí se puede ser independiente si lo planeaste, Exacto. ¿no? Sí, Es un tema de La planeación. ¿Por qué no nos vamos para la próxima semana al otro extremo? ¿Qué vamos a hacer cuando seamos viejos? ¿Qué vamos a hacer cuando seamos Yo más viejos? grande. Yo también más grande, pero bueno. Pero No. ¿qué vamos a hacer cuando seamos viejos? ¿Qué tenemos pensado hoy hacer para cuando seamos viejos? ¿Cómo queremos vivir nuestra vejez? ¿Qué estamos planeando para nuestra vejez? Nuestra viejez. Nuestra viejez. ¿Se nos acabó? Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Ya nos vamos. Muchas gracias. ¿Ustedes qué creen que dicen? ¿Cómo les va en este tema de la independencia con los hijos o con las hijas? Nada más para que no suene a... Envíen sus comentarios. Envíenos comentarios, ya saben, a cabina@radiomenteabierta.com. Nos pueden dejar comentarios en Facebook, Lugar de Tertulia, en Twitter, Lugar de Tertulia. Búsquenos como tal. Ahí estamos con nuestros Facebooks personales. Ya nos vamos, Ricardo. Buenas noches. Hasta Ya nos luego. vamos. Hasta la próxima semana. Besos. Hasta la lonja. Me- Hasta la próxima semana. Chao. Fer, rapidísimo, estoy viniendo mucho al DF. Porfa, mándame por inbox dónde comprar lo que cocinas. Ay, ¿quién eres? Dua Dari, por favor ponme un Facebook porque no sé quién eres Dua Dari. Recuerda, Lugar de Tertulia o a O su mi Facebook Mónica personal. Fernanda Sosa Pavón. Cabina@radiomenteabierta.com. Y si estás tanto en el DF, pues te Vente, invitamos vente la un próxima jueves. semana. Vente un jueves a platicar con nosotros cuando estés por acá. Ya nos vamos, muchísimas gracias. Les Sergio mandamos García, besos. un saludo al peludo. Besos, gracias, Bye. bye bye.